Dresde era una llama gigantesca. La llama devoraba cualquier cosa que fuese orgánica y pudiera arder. No fue seguro salir del refugio hasta el mediodía del día siguiente. Cuando los norteamericanos y los guardias salieron, el cielo estaba negro por el humo. Dresde parecía la luna. No quedaban más que minerales. Las piedras estaban calientes. Todo el mundo en los alrededores había muerto. Es lo que hay. Siempre que hablamos de bombardeos y destrucciones aéreas de la Segunda Guerra Mundial, se nos vienen a la cabeza instantáneamente los dos bombardeos por excelencia, Hiroshima y Nagasaki. Es una reacción natural, fueron los eventos que cambiaron la historia para siempre. Pero lo que mucha gente desconoce es que solo unos meses antes, en territorio europeo, se dio otro bombardeo que a día de hoy sigue generando debates éticos y una enorme controversia entre expertos e historiadores. Hablo, nada más y nada menos, que del bombardeo de Dresde. Hace un par de días que terminé de leer Matadero 5, de Kurt Vonnegut, un autor que vivió el bombardeo de Dresde en primera persona como prisionero de guerra. Su subtítulo o título alternativo, La cruzada de los niños, es un golpe de realidad. Nos recuerda que tanto las víctimas en los sótanos como quienes pilotaban los aviones eran, en su mayoría, jóvenes que apenas comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que más me impresiona no es solo el relato, sino darme cuenta de que, a pesar de ser un evento de una relevancia histórica devastadora, apenas se menciona en la cultura popular. Parece que la historia ha pasado de puntillas sobre esta masacre, dejándola a la sombra de otros hitos de la guerra. Es por eso que el día de hoy hablaré sobre Dresde, el Hiroshima europeo. Es cierto que el bombardeo de Dresde no fue el más sanguinario ni técnicamente el más similar al de Hiroshima de los que se dieron en territorio europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de cifras, la operación Gomorra en Hamburgo fue más letal, con más de 40.000 muertos. Si hablamos de borrar una ciudad del mapa, tenemos el caso de Varsovia, que fue sistemáticamente demolida hasta que el 90% de sus edificios desaparecieran. Y si hablamos de velocidad, en Pforzheim mataron a miles de personas en solo 22 minutos. Sin embargo, a pesar de que estos ejemplos existieron, la comparación de Dresde con Hiroshima sigue siendo la más recurrente y potente, y esto se debe a dos razones fundamentales: la naturaleza física del desastre y el momento histórico en el que ocurrió. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que poner nombre a los responsables y cifras a la operación. El bombardeo de Dresde no fue un ataque aislado, sino una misión conjunta de las fuerzas aéreas de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Entre el 13 y el 15 de febrero de 1945 se ejecutó un ataque dividido en 3 oleadas sucesivas. Las 2 primeras fueron nocturnas y corrieron a cargo de los británicos, mientras que la tercera fue un ataque diurno por parte de los estadounidenses. En total, participaron más de 1.100 bombarderos pesados, 722 Lancaster británicos y 317 B-17 Flying Fortress estadounidenses, que lanzaron sobre la ciudad una fuerza devastadora de casi 4.000 toneladas de bombas. Pero lo más relevante no es solo la cantidad, sino la estrategia. No se lanzaron bombas al azar, se utilizó una técnica diseñada para maximizar la destrucción mediante la combinación de 2 tipos de munición. Primero lanzaron bombas de alto explosivo, con la función de reventar los tejados y destrozar las ventanas, dejando las estructuras de los edificios abiertas. Inmediatamente después, una vez que los interiores estaban expuestos al aire, lanzaron misiles de bombas incendiarias de fósforo y magnesio. Al estar los edificios ya destrozados, el fósforo penetró hasta el corazón de las casas, generando incendios imposibles de apagar con agua que devoraron la ciudad desde dentro. Esto convirtió a Dresde en una chimenea gigante. El calor extremo hizo que el aire subiera con tanta fuerza que succionaba el oxígeno de las calles, creando la famosa tormenta de fuego. Los vientos alcanzaron tal velocidad que arrastraban a las personas hacia el epicentro de las llamas. En el centro de la ciudad, las temperaturas superaron los 1000 grados. Al igual que en Hiroshima, la mayoría de las víctimas no murieron por el impacto de las bombas, sino por la asfixia en los sótanos o calcinadas por un calor que el cuerpo humano simplemente no puede soportar. Fue, técnicamente, una aniquilación total desde el aire. La segunda razón por la que comparamos Dresde con Hiroshima es el momento histórico. Nos situamos en febrero de 1945, exactamente el día 13.
En ese punto, la Segunda Guerra Mundial en Europa estaba prácticamente sentenciada, con el Ejército Rojo avanzando imparable desde el este y situándose a apenas 80 kilómetros de la ciudad. Lo que hacía de Dresde un objetivo tan vulnerable era su mezcla trágica de factores. Por un lado, existía la falsa sensación de seguridad. Al ser una ciudad famosa por su patrimonio artístico y carecer de industria militar pesada, sus habitantes estaban convencidos de que los aliados nunca la atacarían. Precisamente por eso, la ciudad estaba casi indefensa, sin artillería antiaérea importante ni refugios efectivos para proteger a los civiles. A esto hay que sumar un colapso humanitario sin precedentes. En las semanas previas, la población se había duplicado debido a los miles de refugiados que huían del avance soviético y se agolpaban en las calles y estaciones de tren, buscando en Dresde un último refugio seguro que, en realidad, no existía. Al final, al igual que sucede con el debate sobre si las bombas atómicas en Japón fueron necesarias para terminar la guerra o si funcionaron como una exhibición de fuerza ante la Unión Soviética, con Dresde ocurre lo mismo. Ejecutar una operación de este calibre sobre una ciudad indefensa y desbordada de civiles cuando Alemania ya estaba colapsada sugiere que el objetivo real no era ganar la guerra, sino enviar un mensaje político de poder absoluto en los albores de lo que pronto sería la Guerra Fría. ¿Fue el bombardeo de Dresde una necesidad militar o una demostración de fuerza contra el mundo? Al final, lo más inquietante de Dresde no es solo la cifra de muertos o la técnica de la tormenta de fuego. Lo verdaderamente impactante es cómo un evento de esta magnitud ha sido digerido por el relato oficial. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en advertencias para el futuro, en símbolos de lo que no debe volver a ocurrir. En cambio, Dresde ha quedado como un suceso incómodo, una masacre cometida por los buenos en una guerra que ya estaba ganada, y que por eso mismo parece que es mejor no recordar demasiado. Quizás por eso Vonnegut no escribió un libro de historia épico, sino una novela fragmentada y extraña, porque ante la visión de una ciudad entera convertida en ceniza y la sospecha de que todo aquello fue un sacrificio político innecesario, no hay análisis que valga ni discurso que repare el daño. Como el mismo autor redacta en su libro, no hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Solo queda el silencio de los pájaros preguntando: